Hola a todos y bienvenidos a la clase de hoy. Espero que todos se encuentren de maravilla. Y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema sumamente importante, que es la acústica. Entonces, de hecho, estamos hablando de la acústica antes de micrófonos, estamos hablando de la acústica antes de mezcladoras, aparatos, bocinas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es sumamente importante conocer sobre el espacio donde estamos trabajando, donde estamos escuchando nuestra mezcla o nuestra producción o nuestra grabación. Claro que es sumamente importante conocer en el espacio donde estamos trabajando, ya que de eso dependen muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, si nosotros estamos en un espacio donde se encuentra un aumento en las frecuencias graves, imagínense que estamos mezclando nuestra canción que suena súper ponchada y los bajos son gigantescos y nuestra mezcla está increíble porque tiene buen bajo. Nos llevamos esta mezcla, la ponemos en nuestro carro, se la ponemos a nuestros amigos en otro espacio y ahora resulta que todos esos bajos que estuvimos mezclando por 6 horas desaparecieron, ¿no? Entonces eso nos está hablando claramente de unas resonancias en un espacio acústico, ¿no? Entonces es por eso exactamente que vamos a ver un poco sobre la acústica, sobre el espacio donde vamos a estar trabajando, sus espacios más que nada en casa o si ustedes están planeando montar un estudio de grabación, claro que es bien importante o de las primeras cosas en tener en cuenta es el tratamiento acústico, el diseño acústico, ¿no? Entonces, pues claro que lo que queremos es tener un sonido transparente, un sonido real, ¿no? Queremos escuchar realmente lo que estamos grabando y mezclando, sin tener coloración en el espacio, ¿no? Bueno, entonces vamos a comenzar, ¿no? Y comenzamos con la definición de acústica, que es una rama de la física que estudia la producción, transmisión, recepción, control y audición de los sonidos, ¿no? Entonces hay dos variantes o más bien grupos en la acústica. Número uno sería la acústica musical, y es pues el estudio de la física del habla, canto y música, ¿no? Es decir, el estudio de la producción y la transmisión del sonido generado por el ser humano y los instrumentos musicales, ¿no? Entonces, algunos temas que incluyen la acústica musical son armonía, escalas musicales, consonancia, disonancia y pues también, claro, como ya habíamos hablado en nuestra primera clase, perdón, en la clase de fundamentos, el timbre, ¿no? Entonces, nuestra segunda rama aquí es la acústica arquitectónica, que es el estudio de los fenómenos relativos a la propagación del sonido en los locales y edificios, ¿no? Entonces esto va más que nada a la arquitectura, a los espacios físicos que tenemos, ¿no? En este sentido, es una disciplina que estudia el control del sonido en recintos, tanto abiertos como cerrados, ¿no? Entonces, esto es pues para obtener una mejor acústica y bien para lograr un, este, yo diría que un adecuado aislamiento sonoro, ¿no? Entonces, en la clase de hoy nos vamos a estar enfocando más que nada en la segunda rama, que es la acústica arquitectónica. Y bueno, pues tocaremos también algunos temas muy poquitos de la acústica musical. Y bueno, al igual que vamos a tener a un gran invitado especial, es un diseñador acústico profesional que nos platicará un poco sobre su trabajo y claro que nos va a dar unos grandes tips para pues nosotros, ¿no? Entonces me quiero enfocar más que nada en la acústica arquitectónica, como les digo, porque es el espacio donde estamos trabajando. Entonces, si ustedes ya tienen un estudio en casa o están a punto de montar uno o tienen planes de invertir y crear un estudio profesional, pues claro que esta es exactamente la clase adecuada para eso, ¿no? Una cosa que yo les puedo recomendar es que se metan a investigar o si ya conocen un poco sobre teoría musical, es necesario pues conocer o aprender un poco de teoría musical básica, ¿no? Entonces yo les recomiendo antes de continuar con el curso también, pues nada más darse un pequeño aquí break y investigar un poco, ver algunos videos o leer un poco sobre teoría musical, las cosas básicas, un poco de notación quizás, que sepan un poco del lenguaje musical, acordes, arpegios, arreglo, muchas cosas que pueden ser bastante importantes, ¿no? Entonces, pues claro, porque esto es necesario saber, aunque sea un poco, ¿no? Del lenguaje musical, pues para poder hacer bien nuestro trabajo, ¿no? Entonces recuerden que
pues si nuestro objetivo es ser ingenieros en grabación musical, pues es claro que es necesario saber un poco de teoría, ¿no? De verdad, además, saber de teoría musical les va a facilitar el trabajo muchísimo. Además, porque la mayoría de estudios, productores e ingenieros que estén buscando asistentes o ingenieros, pues piden de requisito que el ingeniero sepa, o sea, ustedes, sepan teoría musical o a veces que piden que sean músicos, ¿no? Entonces, y esto pues claro que tiene gran sentido, ¿no? Recuerden que si vamos a estar trabajando o colaborando de hombro a hombro con músicos, pues es súper importante tener buena comunicación, por lo cual es necesario entender el lenguaje musical básico, porque dudo mucho que un músico vaya a aprender el lenguaje técnico de la ingeniería en sonido, ¿no? Entonces, yo por eso siempre les recomiendo aprendan a tocar un instrumento, les va a facilitar muchísimo. Si nos vamos a enfocar a grabar música, a mezclar música, nos interesa la industria musical, es importante saber de música. Y, o sea, no de gustos en sí, sino de teoría musical, ¿no? Porque, como les digo, esto facilita la comunicación. Saber de lo que un artista está hablando cuando está tratando de comunicar con nosotros, ¿no? Que cualquier el frase o algún arpegio o algún arreglo, verso, puente, coro, todo este tipo de cosas que nosotros quizás no sabemos y esto claro que puede desesperar a un cliente nuestro, ¿no? Entonces es bien importante, más que nada si queremos ser productores musicales, pues saber de teoría musical, eso sí es de que requisito. Pero bueno, ya para no desviarnos tanto de la clase, empecemos. Entonces, muchos parámetros principales de la acústica los cubrimos en nuestra clase de fundamentos. Aprendimos sobre qué es el sonido, ondas sonoras, amplitud, frecuencia y fase, entre otras cosas. Y claro que todo esto nos va a servir para pues no empezar de cero esta clase, ¿no? Quizás de algo que no hablé lo suficiente en fundamentos es de la percepción del espacio. Y es bien importante conocer de esto antes de hablar sobre acústica. Hablamos un poquito sobre esto en nuestra clase de fundamentos, pero creo que es importante saber cómo es que el cerebro puede tomar la dirección del sonido y combinarla con otros datos que toma para poder reconocer o percibir el tamaño de un espacio, ¿no? O las características físicas de un espacio, ¿no? Entonces es exactamente ustedes si cierran los ojos y empiezan a escuchar fuentes sonoras, probablemente puedan saber qué tan grande es un espacio o si es muy pequeño, los materiales probablemente, si están en un baño, si están en un lugar donde están reflejando mucho, o se escuchan como estas reverberaciones grandes como una iglesia, o si saben que están al aire libre. Y todo esto son datos que toma el cerebro y la mayoría de estos vienen de las reflexiones, ¿no? Entonces hablamos un poquito de las reflexiones, que son cuando las ondas sonoras chocan contra obstáculos físicos. Estas ondas se van en pocas palabras, explotan. Bueno, no explotan, simplemente se dividen, se separan, se rompen entre a varias ondas que van hacia ciertos ejes. Y claro, son más pequeñas, son reflejos de la onda directa o de la onda principal. Y estas van a ir hacia otros lados y van a seguir chocando y van a seguir chocando y van a crear más reflexiones, ¿no? Entonces, una reflexión que nos puede rebotar hacia nosotros, hacia el oyente, digamos, que dura más de 50 milisegundos, como habíamos dicho, o bueno, más de 35 milisegundos, se le puede percibir como un eco, ¿no? Entonces esto como de eco, es exactamente eso. Pero cuando es de menos, el cerebro le cuesta percibir que es un eco. Entonces esto no significa que diga, ok, lo escuchamos como si fuera fuente directa, pero más bien son las reflexiones o reverberación. Y estas reflexiones justo nos ayudan a percibir el tamaño de un lugar, la densidad de un lugar, los materiales de un lugar. Entonces son bien importantes, ¿no? Entonces esto se basa en tres cosas. El primero sería el sonido directo. El sonido directo es, en pocas palabras, el primer sonido que le llega al oyente. Entonces la fuente sonora produce un sonido y al oyente le llega esa primera onda o esa primera energía. Eso se le conoce como el sonido directo, ¿no? Luego de eso van a salir las reflexiones tempranas, o en inglés early reflections, que son en pocas palabras las reflexiones que tenga
el directo sonido de forma instantánea, ¿no? Entonces probablemente, como les digo, el sonido es omnidireccional, pero lo podemos canalizar o dirigir, por ejemplo, con la boca. La boca está claro que lo que esté enfrente a la boca le va a llegar antes que lo que esté atrás, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, lo importante aquí es que las primeras reflexiones que vamos a tener, por ejemplo, de los obstáculos que estén más cerca, probablemente si estamos en un cuarto van a ser las paredes que tenemos a la izquierda y a la derecha, antes de que llegue la que tenemos atrás de nosotros. Esas van a ser nuestras primeras reflexiones, ¿no? Entonces, bien importante las primeras reflexiones. Y luego existen la reverberación, que ahora son las pequeñas reflexiones que han estado rebotando en toda la habitación, en todo un espacio, que es exactamente como percibimos qué tan grande es un espacio, ¿no? Entonces vamos a estar hablando ahorita más adelante también de las reflexiones, pero este concepto básico ojalá les haya ayudado. Entonces, ahora sí, hablemos de acústica. Entonces, la acústica pues puede ser un tema muy extenso y complejo de entender, ¿no? Entonces se necesita de mucho cálculo, ya que se necesita de fórmulas para poder sacar ciertas medidas de, por ejemplo, el comportamiento acústico de un cuarto, o sacar los modos o las ondas estacionarias de un cuarto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por lo cual, en esta clase vamos a estar tocando puntos básicos e importantes de la acústica. Realmente no vamos a estar metiéndonos muchos en las fórmulas. Para eso, pues, tendremos que tener un curso o una gran sección del curso, pues, dedicada a la pura acústica, ¿no? Pero es bastante interesante saber, y por eso mismo también tenemos al rato un invitado, un diseñador acústico, que ahora sí nos puede platicar un poco de una forma más profesional, ¿no? Entonces, como les digo, vamos a estar cubriendo las cosas básicas, ¿no? Cuando nosotros pensamos en remodelar un cuarto, por ejemplo, para convertirlo en un espacio para grabación, o también en un estudio de música, o también para exactamente construir un espacio especial con este mismo propósito, el primer punto que debemos de tomar en consideración es el diseño acústico, ¿no? Claro que esto no es un trabajo fácil. Como les había dicho, para poder construir un estudio de grabación profesional, se necesita de un diseñador acústico que pueda resolvernos de ciertas dudas complejas y entre otras cosas, ¿no? Entonces, el diseñador acústico nos va a traer un paquete, ¿no? Entonces, veamos un poco de los puntos que un diseñador acústico debe de tener a consideración, ¿no? Número 1 es el aislamiento acústico. El aislamiento acústico nos ayuda a que pues, no se filtren fuentes sonoras externas a nuestro espacio de grabación por diferentes medios como aire y sólidos. Entonces, las fuentes externas que tengamos fuera de nuestro espacio, ruidos de tráfico, gente hablando, construcciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, depende de todos los medios que tengamos. Por ejemplo, más que nada, aire y sólidos. Y claro que viceversa, si nosotros vivimos en una residencia, tenemos un estudio, probablemente lo que queremos es aislar el estudio para que luego no tengamos vecinos que se vengan a quejar con nosotros o nos echen a la policía porque estamos produciendo sonidos muy fuertes a las 3 de la mañana, ¿no? Entonces, ese es uno de los puntos, que es el aislamiento acústico. Y el segundo punto es el acondicionamiento acústico, ¿no? Entonces, el acondicionamiento acústico nos ayuda a controlar los sonidos locales que se produzcan pues dentro de nuestro espacio acústico, ¿no? Entonces, es justo aquí eso que ya tenemos aislado todo. Ahora, ¿cómo vamos a controlar todo lo que esté pasando dentro de nuestro espacio? Y como les había dicho, es controlar todas esas frecuencias, no tener resonancias o no tener estos nudos o nulos, digamos, que son espacios donde no se escuchan ciertas frecuencias. En pocas palabras, ahora sí, controlar lo que se está escuchando dentro de nuestro espacio acústico. Número 3, presupuesto. Un buen tratamiento acústico es caro, ¿no? Entonces ahora sí todo depende cuánto dinero quizá queremos invertir en nuestro espacio, ¿no? Entonces, de hecho, los grandes estudios, los estudios que son grandes, por ejemplo, como el que tenemos en pantalla, pues claro que necesitan tratamiento acústico que es
una millonada, son millones y millones de pesos. Este estudio podría tener nada más de puro tratamiento acústico 5 millones de pesos, ¿no? Entonces, como les digo, puede ser algo muy caro, pero pues también podemos tener un estudio, digamos que bien tratado o con un buen tratamiento acústico por 15,000 pesos también, ¿no? Entonces, claro que es una gran inversión que hay que tomar a consideración, es bien, bien importante, ¿no? No simplemente podemos empezar a comprar equipo profesional y bocinas y todo sin darle un tratamiento acústico, porque todo esto va a ser un desperdicio. ¿De qué nos sirve comprar unas bocinas hermosas, súper caras, si nuestro espacio no es adecuado para estas bocinas? Va a ser un desperdicio al final de cuentas, ¿no? Y bueno, de hecho, justo ahorita quiero hablar sobre las diferencias de un estudio profesional y un estudio en casa. Entonces, no quiero que me malinterpreten. Realmente también un estudio en casa puede ser profesional al 100%, pero estoy hablando aquí más que nada de los estudios grandes públicos y los estudios privados en casa, ¿no? Entonces, porque hay una gran diferencia, porque cuando nosotros hablemos de, por ejemplo, los estudios de grabación grandes, los que son públicos, un estudio de grabación público es un negocio al final de cuentas, y es un negocio que está abierto a cualquier cliente, tiene puerta abierta al público, por lo cual hay que tomarse o hay que fijarse en muchos puntos. Un estudio de grabación profesional que está abierto al público se tiene que fijar en la decoración, se tiene que fijar en el diseño, se tiene que fijar en la arquitectura acústica, por supuesto. ¿Por qué? Pues porque hay mucha más demanda aquí en que cumpla ciertos requerimientos, ¿no? Porque ahora sí vamos a estar compitiendo contra otros estudios en la ciudad o en donde tengamos que competir contra otros lugares, por lo cual pues existe una gran demanda de poder pues, ganar los más clientes que se puedan para siempre tener el estudio ocupado. Por lo cual a esto, claro que le vamos a tener que invertir muchísimo más, mucho más dinero. Probablemente vamos a tener a mucha más gente trabajando, un equipo de trabajo mucho más grande que un estudio en casa. En un estudio en casa probablemente solo somos nosotros y quizás una persona más, ¿no? Entonces, bien, bien importante, porque hay unas grandes diferencias. Comenzando porque, como les digo, es mucho más costoso abrir un estudio de grabación profesional. El tratamiento acústico puede valer millones de pesos, ¿no? Y bueno, como les digo, hay que fijarnos en muchísimas cosas, pero tiene varios pros. Probablemente un estudio de grabación profesional abierto al público, o se pueden dar el lujo algunos de poder construirlo desde cero. Entonces, claro que aquí podemos asesorarnos con un diseñador acústico que nos puede ayudar a construir un estudio de la mejor manera. Entonces, tenemos ahora sí el control total de la acústica, aislamiento acústico, del acondicionamiento acústico, por lo cual le podemos sacar el mejor jugo. Entonces, claro que es mucho más costoso hacer esto, pero bueno, tiene sus pros, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, el estudio en casa. El estudio en casa, pues no quiero que me malinterpreten, o sea, como les digo, hay estudios profesionales, por eso mismo es muy común hoy el estudio en casa, gracias a la tecnología. Pero aquí la cosa es que hay un rango muy grande. Hay desde estudios que están en nuestros cuartos, solo tenemos 2 bocinas, nuestra computadora y nuestra interfase, y órale, ¿no? Y hay estudios en casa que son muy profesionales, tienen consolas, tienen el aislamiento acústico, el tratamiento acústico necesario para poder trabajar como un estudio profesional. De hecho, hay muchos estudios profesionales que son de casa, donde han ganado Grammys. Y digo, no nos quedan más que el ejemplo de Billie Eilish, que acaba de ganar, como les digo, varios Grammys por su álbum, pero uno de esos fue por la mejor ingeniería en sonido, la mejor grabación que le hizo su hermano en una habitación, ¿no? Entonces, como les digo, pues ahora sí que los estudios de casa es lo más común, pero es mucho más difícil construir un estudio de casa desde cero, ¿no? Entonces, normalmente aquí los 2 factores que juegan es uno, el presupuesto, porque muchos no tenemos 5 millones de pesos para poder aplicar tratamiento acústico a nuestros estudios de casa. Y ni mucho menos creo que queramos gastar 5 millones de pesos para hacer un estudio en casa. Y también el espacio, ¿no? Entonces, claro que cuando tenemos un estudio en casa no podemos construir
un estudio, al menos que tengamos que construir algo en nuestro jardín, ¿no? Pero si está dentro de nuestra casa, lo más probable es que tengamos que adaptar un espacio para pues renovarlo y construirlo en un estudio de grabación. Entonces, para eso también debería de venir un diseñador acústico a que pueda probar, ver y darnos una propuesta de lo que se le puede hacer y el tratamiento que deberemos hacer. Entonces, esto también está ligado mucho al presupuesto que tengamos, ¿no? Entonces, pues bien importante conocer esto de los estudios de grabación, porque pues la mayoría de nosotros nos encontramos en espacios pequeños. Entonces creo que la mayoría de nosotros no podemos por el momento invertir en un estudio de grabación profesional que cueste millones de pesos o hasta dólares. De hecho, la mayoría de nosotros, más que nada si estamos comenzando, pues tenemos estudios en casa, ¿no? Entonces, pues ahora sí que estudios en casa, como les digo, pueden haber grandes, pequeños, profesionales o de cuarto, pero lo más probable es que nos encontremos en un espacio reducido, probablemente con las dimensiones que no son adecuadas para continuar o hacer sonido. De hecho, para aquellos que se encuentren en, por ejemplo, dimensiones que sean un cubo o un cuadrado, les tengo la mala noticia de que ese es la peor dimensión o la dimensión más problemática que tenemos para la acústica. Pero no se preocupen, todo tiene solución y de hecho nada más necesitaríamos asesoría de un diseñador acústico pues para poder sacarle lo mejor o el mejor jugo a nuestro espacio de grabación, ¿no? Pero como les digo, probablemente ya se han hecho han investigado algo en esto. Hay que tener cuidado, muchos recomiendan cartón de huevo o poner de que espuma acústica de 1 centímetro súper delgada, que esto es más que nada decoración. Por eso mismo hay que tener mucho cuidado, hay que más que nada saber lo que estamos haciendo, dónde poner nuestro tratamiento acústico, nuestras espumas, todo esto, porque claro que lo podemos poner en lugares donde realmente no estaría haciendo nada. Es más que nada algo estético. Entonces, bien importante saber, eso, nuestros espacios, qué tan grande es, qué tan pequeño es. Algo que es muy cierto es, mientras más pequeño sea el espacio donde nos encontremos, más problemas vamos a tener en la acústica, ¿no? Eso es casi ley. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo primero que podemos hacer para mejorar nuestro monitoreo, para mejorar la forma como escuchamos, es la posición de nuestros monitores. Entonces, el posicionamiento de nuestras bocinas. Eso es más que nada primordial. Y de hecho es lo primero que un diseñador acústico probablemente va a pensar es, si ustedes ya están pensando en un espacio grande, pequeño, lo que sea, lo más probable es que les vayan a preguntar es, ¿dónde planeas tener tu punto de control? ¿Dónde van a estar tus bocinas? ¿Dónde vas a estar tú? ¿No? Entonces, algo que es súper importante tener a consideración es lo siguiente. Como podemos ver en imagen, la mejor posición que podemos tener para las bocinas es tener un triángulo equilátero, ¿no? Entonces, en cada una de las esquinas vamos a tener algo. Entonces, como vemos, tenemos las bocinas en cada una en su esquina y luego nosotros nos encontramos en la otra punta y es exactamente como deberíamos de tener. Debe de ser igual, todos los ángulos deben de cuadrar, ¿no? Entonces esto lo pueden hacer de hecho con un láser, si tienen por ahí de esos que son para apuntar. Una bocina debe de estar viendo directamente, como ven no es como está en la imagen o en el dibujo, no es lo mejor. Como ven, las bocinas se están dirigiendo hacia el frente y no hacia nuestros oídos. O sea, realmente deberían de estar como vemos en esta foto, como están apuntando a nuestros oídos. Entonces una bocina debe estar apuntando a un oído y nuestra otra bocina hacia nuestro otro oído. Bien importante el triángulo equilátero. Es la mejor forma como podemos escuchar o la forma más real que podemos escuchar en el lugar donde estemos. Es empezar por ahí, ¿no? Entonces, como vemos aquí, es una forma. Otra bien importante es la altura. La altura también tiene que ser relativamente a nuestros oídos, ya que como vemos en una bocina tenemos... en los monitores tenemos dos bocinas, que es nuestra bocina que podemos decirle woofer, y luego tenemos nuestro tweeter, ¿no? Entonces nuestro tweeter van a estar las frecuencias agudas y nuestro woofer pues las medias
las graves, medias altas. Entonces, claro que si la altura de nuestras bocinas es incorrecta, digamos que los woofers están a la altura de nuestros oídos, por lo que más vamos a estar escuchando probablemente son los graves y las frecuencias medias graves. Entonces es siempre importante tener una buena altura. Y como les digo, el triángulo equilátero, como pueden ver en este estudio, están respetando exactamente eso. Donde se sentaría la persona a escuchar, nuestro punto para escuchar se encuentra en una punta del triángulo equilátero. Ahora sí, ese es un pro. Un tache que les voy a dar, aunque tienen un poco de tratamiento acústico, como vemos aquí también, las bocinas que están montadas en la pared están viendo, aunque las que también tenemos en la consola también están apuntando hacia un punto, ¿no? Pero bueno, otra cosa bien importante que tenemos que tener a consideración es las esquinas. Aléjense de las esquinas. O sea, es lo primero que les puedo decir antes de construir si ustedes nada más tienen su espacio sin tratamiento acústico, aléjense de las esquinas. Es lo primero que les puedo recomendar, que aquí le daría un touch a este estudio. ¿Por qué? Porque las esquinas son un área perfecta para poder ya sea cancelar frecuencias que salgan de nuestras bocinas o al revés, aumentar frecuencias. Es aquí, como les digo, empezamos a escuchar resonancias o empezamos a escuchar frecuencias que son más fuertes. Y estas frecuencias normalmente son las graves, ¿no? Entonces, en las esquinas normalmente es donde la energía de frecuencias graves se concentra, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos, como vemos en la foto, bocinas en nuestras esquinas, lo que pasa es que recuerden que el sonido, como les había dicho, es omnidireccional. Aunque las bocinas estén apuntando hacia nosotros, el sonido directo, podríamos decir que el sonido directo, claro que es el que sale apuntando hacia nosotros, pero aún así, más que nada las frecuencias graves van a salir de la caja hacia todas las direcciones. Y aún así, a esto me refiero también contando las que salen hacia atrás. Entonces, lo que pasa es que salen hacia atrás, lo primero que van a ver o con lo primero que se van a topar es contra pared, ¿no? Entonces las paredes son obstáculos físicos. Lo que va a pasar aquí es que van a rebotar, se van a crear reflexiones y como ven, si la onda va a rebotar también la fase va a cambiar. Entonces esto se va a combinar en algún momento con el sonido directo. Entonces estas reflexiones que rebotan en la pared de atrás, en las esquinas, van a tener que volver a rebotar o van a tener que más bien venir hacia nuestros oídos en algún momento. Entonces no solo chocan contra un obstáculo, chocan contra dos, la pared frontal y la pared de al lado, ¿no? Entonces, claro que esto puede introducir pues frecuencias, como les digo, o pueden estar en desfase con el sonido directo y cancelarnos frecuencias, pero eso es más raro. Es lo que más que nada pasa es que estas reflexiones se juntan con nuestro sonido directo. Entonces lo que nos llega a nuestros oídos es un aumento de graves súper potente, ¿no? Entonces, como les digo, de repente estamos escuchando unos graves súper ponchados, súper buenos, y nos movemos a nuestro carro, la ponemos nuestra canción y resulta que no tiene graves en nada. Y esto fue pues porque no le dimos cierto tratamiento acústico a nuestro lugar, pero más que nada tenemos las bocinas en las esquinas. Entonces lo primero que tenemos que hacer, como les digo, es el triángulo equilátero y alejarnos de las esquinas. Bien importante, ¿no? Entonces son consejos que les puedo dar ahorita de antemano. Pero bueno, ahora sí empezamos a hablar un poco sobre varias cositas. Entonces vamos a comenzar con el aislamiento acústico. Lo primero que les puedo decir es que en un espacio profesional de grabación, ya sea un estudio en casa o un edificio, un estudio profesional, como ya habíamos dicho, es necesario crear un diseño que tenga el aislamiento a consideración. Súper importante el aislamiento acústico, ya que es la única manera de mantener los sonidos externos fuera de nuestro espacio, ¿no? Entonces el peor escenario en el que podemos estar es pues construir o montar un estudio de grabación y tener los sonidos del tráfico pesado, ¿no? O sea, que escuchamos carros, escuchamos aviones, gente invadiendo pues nuestro espacio supuestamente tratado con nuestras grandes espumas acústicas y nuestras absorción y difusores. Y pues claro que esto no funcionó nada porque no tratamos el aislamiento acústico, ¿no? Entonces esto generaría un gran problema, ya que sería en pocas palabras imposible de grabar sin capturar
ruido externo, ¿no? Entonces, claro que vamos a espantar a nuestros clientes. No queremos eso. Entonces, si tenemos en mente construir o montar un estudio de grabación, es importante analizar muchos factores antes de comenzar, pues, a invertir nuestro dinero. Entonces, yo creo que lo más importante es analizar fuentes sonoras externas que puedan ser un gran problema, ¿no? Entonces, es lo primero que pueden hacer. Si van a construir un estudio, es esencial primero, claro, asesorarse siempre con un diseñador acústico. Y si ustedes van a montar un estudio en casa y lo van a analizar por su cuenta, hay que tomar en cuenta varios factores. Hay plazas, escuelas o centros donde puede existir aglomeración de gente. O sea, vamos a tener música, hay bares cerca, hay antros cerca que puedan escucharse gente gritando, claxons o como les digo, música o lo que sea, ¿no? Es bien, bien importante, ¿no? Entonces, como les digo, también el tráfico, si vamos a tener al lado de una carretera o si vamos a estar al lado de un aeropuerto, ¿no? Entonces, súper, súper importante. Y número 3 sería si estamos cerca de zonas de construcciones o vías de tren. Muy, muy, muy importante esas dos, más que nada, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, bueno, tómense este ejemplo. Resulta que invertimos en aislamiento acústico para poder eliminar el sonido de la escuela que tenemos a un lado, ¿no? Entonces todo bien, resulta efectivo hasta que la construcción que tenemos del otro lado comienza a invadir nuestro control room o nuestro espacio de grabación, ¿no? Ahora resulta que el dinero que habíamos invertido se fue directamente a la basura. ¿Y por qué pasó esto? Porque no tomamos a consideración que el sonido puede viajar por diferentes medios, ¿no? Entonces, debemos de tener a consideración eliminar o minimizar el sonido externo que se propague por el aire y de igual importancia eliminar o minimizar el sonido externo que se propague por los sólidos. Bien, bien importante, ¿no? Entonces, esto que se puede propagar por los sólidos, pues vibraciones que vengan, por ejemplo, vibraciones muy graves como de aeropuertos, un avión despegando, o de trenes, las vías, claro, el metro, construcciones, ya saben, todos estos taladros y camiones, todo esto se puede transmitir de forma muy fácil por la tierra y luego a la base de nuestro edificio y por luego las estructuras, pisos, paredes a nuestro estudio de grabación, ¿no? Entonces, pues para esto ocuparemos ciertas técnicas que nos ayudaron a resolver este problema, ¿no? Entonces esto también viceversa, ¿no? También, como les había dicho, si queremos dejar, como vemos en la foto, dejar dormir a nuestros vecinos, roommates, lo que sea, vamos a necesitar un buen sistema de aislamiento. Si quieren tocar la batería a todo lo que da sin poder molestar a sus vecinos a las 3 de la mañana, vamos a necesitar de un buen aislamiento. Esto funciona de las dos maneras, para que no se escape el sonido del espacio que estamos aislando y también para que no se filtre sonido externo a nuestro espacio que está aislado, ¿no? Entonces, algo que sí es cierto, no podemos negar, es que mientras más ruido externo exista, más dinero tendremos que invertir para eliminar estas interferencias, ¿no? Entonces, esto, claro, si estamos, como les digo, si tenemos centros, tráfico, aeropuertos cerca, pues más dinero vamos a tener que invertirle para poder, pues, tapar estas interferencias o dejar, o bueno, hacer que no pasen, eliminarlas o minimizarlas hasta el casi 0%. Entonces, bueno, todo el material acústico absorbe o refleja energía, ¿no? En sí, todos los materiales acústicos son absorbentes en mayor o menor grado, ¿no? Cualquier cosa absorbe sonido siempre. Pero claro, todo depende cuánto. A veces es simplemente insignificante, ¿no? Entonces, bueno, hablando de absorción, la absorción es la parte fácil de la acústica. Digamos ahora sí que el acondicionamiento acústico es la parte fácil, ¿no? Realmente existen varias cosas que podemos hacer para controlar o matar el sonido de un espacio. Lo difícil aquí es el aislamiento, ¿no? Es aquí donde realmente se necesita echarle ganitas, echarle coco. Entonces, por eso mismo siempre tengan a consideración una persona profesional, un diseñador acústico. Pero bueno, entonces, vamos a
necesitar estructuras que nos ayuden a minimizar el ruido externo. A estas estas estructuras las llamamos barreras acústicas. Entonces, ¿qué puede ser una barrera acústica? Una pared, por ejemplo, ¿no? Entonces, la reducción de nivel de presión sonora de un sonido cuando pasa por una barrera acústica, a esto se le dice pérdida de transmisión, ¿no? Entonces, las pérdidas de transmisión entonces nos indican la capacidad que tiene una barrera acústica, por ejemplo, una pared, para no transmitir las ondas sonoras, ¿no? Entonces, la pérdida de transmisión depende totalmente de la densidad, del amortiguamiento y rigidez de la barrera acústica, ¿no? Entonces, esto nos dice por sentido común y también por cálculo de ciertas ecuaciones que mientras más duros y pesados sean los materiales, mayor será la pérdida de transmisión. Al igual que la flexibilidad también cuenta muchísimo. Mientras más flexible, mejor, ¿no? Entonces, ¿qué materiales pueden ser buenos? Pueden ser, por ejemplo, el hormigón, el acero, plomo, entre otros son pues buenos aislantes. También pueden buscar tablas en internet que nos pueden ayudar también a ver un poco de la densidad que tienen. También el grosor cuenta mucho. Entonces, estos son algunos materiales que nos pueden ayudar. Otra cosa que es importante considerar es que la pérdida de transmisión está relacionada directamente con frecuencia, ¿no? Entonces, ¿qué mejor ejemplo les puedo dar como cuando estamos en la calle y nos subimos a un carro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando cerramos la puerta, ¿no? Perdemos los sonidos del exterior, pero no por completo, ¿no? O sea, solo perdemos las frecuencias altas. Todavía seguimos escuchando algunas cosas que vienen que vienen de afuera del carro, ¿no? Entonces, de esto podemos concluir que la pérdida de transmisión que ocurre en una barrera acústica será mayor en las frecuencias altas, ¿no? Entonces, esto también nos dice que es más difícil aislar los sonidos graves que los agudos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la foto, en esta imagen, podemos ver cómo tenemos el sonido directo, va a pegar con nuestra barrera acústica, van a generar reflexiones, pero también va a penetrar el sonido, va a penetrar esta barrera acústica y se va a generar una transmisión, ¿no? Entonces, claro que va a perderse, va a haber una pérdida de transmisión, ya que gracias a la densidad, gracias al grosor, pues también va a haber una resistencia. Entonces, esto, pues claro que nos ayuda a reducir las frecuencias, o bueno, el sonido en general, la amplitud, pero como les digo, más que nada esto va a afectar las frecuencias altas. Lo que más va a estar, lo que va a seguir pasando más que nada son las frecuencias graves. Por eso mismo podemos escuchar pues muchas cosas como les digo, si estamos en una casa podemos escuchar cuando hay un golpe o una explosión, cuando podemos escuchar a alguien caminando o en nuestra misma casa podemos a veces escuchar los pasos, ¿no? Esto es normalmente porque son las frecuencias graves que además se pueden transmitir por sólidos, por el suelo y otras cosas, ¿no? Entonces, para poder tener una mejor resistencia o pérdida de transmisión en las frecuencias graves, necesitaremos barreras acústicas más gruesas y más densas, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener un tipo de negociación, ¿no? Que tenemos que hacer. Esta negociación es qué tanto espacio estamos dispuestos a sacrificar por aislamiento y acondicionamiento acústico, ¿no? Entonces esto es cuestión de balance, más que nada de nuestro espacio, cuánto espacio vamos a darle, porque como les digo, mientras más ancho, mientras más grueso, pues mejor le vamos a hacer mejor tratamiento le vamos a dar a, por ejemplo, las frecuencias graves, ¿no? Y también un balance en inversión, porque esto puede llegar a ser costoso, ¿no? Entonces, ahora, pues para traducir lo que puede ser una barrera acústica pueden ser paredes, suelo, techo, ventanas, puertas, entre otro tipo de estructuras, ¿no? Pero más que nada en un cuarto vamos a tener estas siempre. Vamos a tener paredes, suelo, techo, ventanas y puertas, ¿no? Entonces, ¿por qué no comenzamos con las paredes? Entonces me gustaría explicar todo esto conforme vamos viendo cómo se va construyendo un estudio. Entonces el estudio que vamos a estar viendo es Noble Street Studios, es el estudio donde yo hice mi práctica en Toronto, Canadá, que claro que es bastante interesante ver cómo construyen un estudio pues profesional o de este nivel, ¿no? Entonces,
Aquí tenemos nada más la fachada por fuera y algunas partes de adentro. Como podemos ver, lo construyeron desde cero para arriba, ¿no? Entonces, de hecho, este edificio está tan bien planeado que puede parecer que es uno solo, pero realmente está dividido a la mitad, porque de un lado estaba planeado un estudio y del otro lado estaba planeado el otro. Entonces, para que realmente no existan vibraciones o energía que se pueda transmitir por los sólidos, son dos edificios separados que parecen ser uno mismo. Entonces, como eso les digo, hasta ese nivel lo llevaron para no tener problemas luego con transmisión por los sólidos, ¿no? Entonces, como podemos ver, esto nada más es la estructura. Podemos ver en nuestra imagen hasta abajo a la derecha el estudio A, apenas estaba planeando el control room, el live room. Bueno, ya está todo planeado, simple es la construcción nada más, ¿no? Pero bueno, quiero hablar de las paredes, ¿no? El objetivo principal es reducir lo mejor posible la filtración de fuentes sonoras externas. Punto final, ¿no? Eso es lo que queremos hacer, ¿no? O sea, aumentar la pérdida de transmisión. Esto lo podemos hacer de muchas maneras, ¿no? Lo mejor que podemos hacer es construir paredes que sean abundantes, ¿no? En grosor, pero también en densidades, ¿no? Entonces lo mejor o los mejores resultados que podemos obtener es cuando combinamos diferentes densidades, ¿no? Por lo cual construiríamos una pared con diferentes capas de diferentes materiales, ¿no? Por ejemplo, una pared que tenga por la superficie una placa de yeso, luego una placa delgada de aluminio, luego la capa central sería, por ejemplo, de fibra de vidrio o lana mineral, y por último, la otra superficie de la pared, o sea, el otro lado sería también una placa de yeso o una placa de, o bueno, o concreto, ¿no? Entonces, algo importante de tener a consideración es que para poder tener todas estas capas, de verdad, de alguna manera tienen que ser juntadas, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a poder tener esto todo en una pared, ¿no? Entonces, esto normalmente se hace con varillas, clavamos varillas o pernos o ponemos algún tipo de estructura o margen, ¿no? Entonces, el sonido se transmite muy fácil por estos pernos o varillas o, como les digo, estos márgenes. Y lo mejor sería que no atravesara de pared a pared, o sea, de la superficie de un lado hasta el otro, en vez de tomar un diseño como escalones de cada lado, ¿no? Entonces poner un perno de un lado que solo llega a la mitad y luego poner uno más abajo que llega del otro lado también a la mitad y luego también así como si fuera una escalera para abajo que nunca atraviese de lado a lado. Como les digo, el sonido se puede transmitir muy fácil por estos pernos, ¿no? Entonces, otro punto importante para disminuir la filtración es encontrar y eliminar espacios abiertos en las paredes, ¿no? Por donde se pueda transmitir el sonido de forma fácil. Entonces, buscar siempre lugares en nuestras paredes que digamos, ok, este puede ser un punto donde se pueda transmitir porque tenemos aquí arriba una ventana o porque tenemos algo de este lado o esta pared es hueca, o etcétera, etcétera. Entonces siempre hay que buscar estos problemitas y buscar espacios donde se pueda filtrar el sonido. Entonces luego taparlos ya sea con algún tipo de material, insularlos o ponerles hasta no sé, algún tipo de resina o algo así, ¿no? Entonces, por último, el material para acondicionamiento acústico, ¿no? Que nos funciona también como estructura de soporte. Entonces esto va a ser claro en el acondicionamiento acústico, por ejemplo, como espumas, trampas de graves. Esto también nos va a ayudar en pocas palabras a aislar un poco el sonido, pero no es su función principal, ¿no? Entonces, por ejemplo, en imagen tenemos aquí varias cosas. Podemos ver en la primera imagen, o sea, la que está hasta arriba, podemos ver exactamente nuestra placa, sería, como les había dicho, de la otra superficie, que es puro concreto. Y luego tenemos aquí nuestro margen o estructura, como les digo, que va a mantener todo junto. Luego, como podemos ver, esto que es Roxul es como fibra de vidrio, por lo cual vamos a llenar o rellenar todo este margen o esta estructura de fibra de vidrio. Esto nos va a ayudar muchísimo a poder insular y aislar el sonido, ¿no? Entonces, como podemos ver, luego se pone una capa de aluminio muy delgada y luego creo que ellos lo tapizaron con más tela y sí, fue tela en vez de tabla roca, ¿no? O una capa de yeso. Entonces, ahí exactamente se puede ver lo que les digo, que son capas tras capas tras capas de diferentes densidades. Esto nos van a ayudar muchísimo a tener una mejor resistencia, por lo cual va a ser una mayor pérdida de transmisión, que es exactamente lo que queremos. Esto es cuando aplica a
paredes, ¿no? Entonces esto es lo mejor que podemos hacer, pero podemos hacer otro tipo de cosas si no podemos, como les digo, quitar o tumbar una pared para hacer todo esto, pues podemos darle otro tratamiento, por ejemplo, ya tener la pared de concreto que tengamos como una barrera acústica y empezar a ponerle capas, pero estas capas claro que van a ser superficiales. Nuestra barrera acústica central sería nuestra pared de concreto, ya que no la podemos tirar y rehacerla. Entonces, como les digo, esto vamos a tener que sacrificar mucho espacio de nuestro cuarto, nuestro espacio que tengamos, ya que vamos a tener que construir ahora un espacio más pequeño que simule lo que está pasando aquí, ¿no? Entonces, de esto, por ejemplo, también puede ser el suelo, bien, bien importante. Entonces, bueno, aquí hay otra foto, podemos ver exactamente el mismo proceso. Existe la pared real y esta es una pared falsa, ¿no? Entonces aquí también vamos a tener masa y luego vamos a tener un hueco y luego vamos a tener masa. Eso también nos ayuda muchísimo para tener cierta resistencia o resonancias que se van a quedar en un espacio, ¿no? Entonces eso también nos ayuda a aislar el sonido. Y como ven, lo que están haciendo aquí es también rellenarlo de más rellenarlo más de fibra de vidrio, luego ponerle una placa de madera y dejamos estos 3 huecos que se pueden ver en la imagen inferior izquierda y estos son huecos para las bocinas, ¿no? Entonces, como les digo, en los estudios profesionales también podemos meter las bocinas a la pared y esto siempre nos va a ayudar a poder tener un mejor control acústico o un mejor control con los monitores, ¿no? Pero bueno, ahora pasemos al suelo. Entonces, cuando hablamos de estudios profesionales, aislar el suelo es una consideración muy importante, ¿no? Entonces, como sabemos, la estructura de un edificio está unida. Es decir, todos los materiales, paredes, suelo, etcétera, etcétera, están unidos. Y como ya aprendimos en nuestra clase de fundamentos, el sonido puede viajar por sólidos y de hecho lo hace mejor que con el aire, ¿no? Por lo cual es muy fácil tener filtraciones de otras partes, de por ejemplo, el edificio, ¿no? En el edificio mismo donde estemos en nuestro estudio. Si nosotros tenemos un estudio en un segundo piso y no tenemos aislado el suelo, podríamos escuchar varios sonidos provenientes del primer piso o del tercer piso también, ¿no? Que viajan por, claro, los sólidos. Golpes, que se les cayó algo, que están corriendo, todo esto se transmite por los materiales, ¿no? Por los sólidos. O también si nos encontramos, por ejemplo, en una calle que siempre está circulada por carros o vivimos cerca del metro o de un aeropuerto, todas las frecuencias que son extremadamente graves y ruidosas viajarán a través del suelo, que claro que está conectado a la base del edificio y al final llegará a nuestro estudio como un retumbo, ¿no? Más que nada, retumban ahí las frecuencias. Entonces, una de las técnicas más comunes que se utilizan para incrementar la pérdida de transmisión por el suelo es flotarlo, ¿no? Entonces, así es, literalmente es flotar el suelo. Entonces, hay diferentes formas de flotar, o también debería decir elevar un piso. Podemos hacerlo con elevadores de neopreno, que son como pequeños cubos de soporte, o también hay elevadores de fibra de vidrio. Y otra forma, por ejemplo, la que tenemos en imagen, es con varios resortes que funcionan como una plataforma, ¿no? Entonces, de hecho, en esta imagen podemos ver, este estudio utilizaron alrededor de 400 resortes para poder elevar todo la sala de grabación. Entonces son muchísimos resortes, como podemos ver, esta es la forma como empezamos a flotar o levantar un espacio. Entonces, como podemos ver en nuestra imagen de arriba superior izquierda, es exactamente como ya tenemos nuestras paredes, ya tienen todas las capas de aluminio, ya están todas cubiertas y empezamos a ver cómo se empieza a poner el piso en la superior derecha, ¿no? Entonces ya tenemos ahora sí nuestra pequeña capa de madera arriba de nuestras resortes, ¿no? Y también está todo el cableado que se necesita hacer, donde van a estar nuestros paneles de entradas de micrófonos o de señal, ¿no? Entonces, bien, bien importante hacer todo el cableado antes, ¿no? Y como podemos ver abajo a la derecha ya está todo el cableado listo, ya con snakes, ya todo está preparado. Y además le agregaron un poco más de fibra de vidrio. Entonces, esta es la forma como podemos flotar un cuarto, ¿no?
Entonces, luego comenzaríamos a hacer lo mismo que las paredes, o sea, las capas, pero en el suelo, ¿no? Entonces, de hecho, aquí podemos ver, aquí no están utilizando resortes, aquí están utilizando los elevadores. Estos elevadores parecen ser como de madera, pero la mayoría de los elevadores que podríamos utilizar son de neopreno, es un buen material, ¿no? Pero como les digo, entonces comenzamos a hacer las capas, ¿no? Después de los elevadores ponemos una estructura, por ejemplo, puede ser de madera que funciona como una tarima, que es exactamente la que podemos ver en imagen. Y que de hecho estas las podemos rellenar de ya sea otra vez aislante como fibra de vidrio o arena. Y luego normalmente se le pondría una malla de alambre y finalmente concreto o una capa de madera donde ya podríamos pisar, ¿no? Entonces, es algo bien importante es que el suelo esté aislado de las paredes y también del subsuelo original del edificio, ¿no? Entonces, el no hacer eso, no aislar esto, pues haría que ruidos que se puedan filtrar por las paredes o el subsuelo también se transfieran al suelo flotado, ¿no? Haciendo, claro, pues un desperdicio de tiempo y dinero en haber flotado nuestro precioso suelo, ya que pues no hicimos algo bien importante que es aislar las otras barreras acústicas por las que nos puedan fallar, ¿no? Entonces, subsuelo me refiero, como pueden ver en la imagen, está nuestro suelo, que es el falso, el suelo elevado, digamos, que podemos ver ya, por ejemplo, en esta imagen inferior derecha, como ya empezamos ahora sí a poner nuestros triplies de madera, ¿no? Entonces, es bien importante aislar el subsuelo y este otro piso, y esto lo hacemos con capas, como les había dicho. Entonces, ahora podemos hablar un poco del techo, ¿no? Entonces, el techo puede generar dos problemas, ¿no? Número uno son sonidos o energía que provenga del piso de arriba. Por ejemplo, esos serían sólidos, ¿no? Y otro es que si no tenemos piso de arriba, serían entonces sonidos que provengan de afuera, o sea, que se propaguen por el aire. Entonces, si nosotros tenemos un piso arriba, lo mejor sería poder flotar el piso de arriba o ponerle alfombra, ¿no? Entonces poner alfombra por todas partes, pero claro que lo más probable es que si estamos compartiendo el edificio con otras personas, pues no tengamos esa accesibilidad de nada más llegar y nosotros pues elevar su piso de ellos, ¿no? Entonces, ¿por qué haríamos eso? Entonces, por lo cual nuestra mejor opción es hacer lo mismo que el suelo, pero al revés. Esto sería no flotar el techo, más bien sería colgar el techo, ¿no? Entonces, esto sería como un techo falso. Esto lo podemos hacer con diferentes materiales o técnicas. Por ejemplo, algo que le llaman estructuras Z, ¿no? Entonces es en pocas palabras Z porque tomamos la parte de arriba o tomamos el techo real y lo suspendemos con una varilla y la otra parte estaría pues agarrando o colgando el techo falso, ¿no? Entonces, esto claro que va a generar un hueco y este hueco lo podemos rellenar pues otra vez, bueno, el hueco que se encuentra entre el techo y el techo colgado con más fibra de vidrio. Entonces, exactamente lo que también está pasando en la foto. Tenemos nuestro techo real, que es láminas de metal o aluminio, parecen ser, y lo que hicieron fue colgar un techo, o sea, construyeron un techo falso. Entonces, es exactamente lo que acaba de pasar con el suelo, pero no es flotarlo, es colgarlo, ¿no? Entonces, súper, eso es realmente lo que es el aislamiento acústico, ¿no? Entonces, con eso concluimos lo que es el aislamiento acústico y claro, nada más los conceptos básicos, los conceptos principales, pues ya que hay muchos factores que hay que tomar a consideración cuando estamos hablando de aislamiento acústico, ¿no? Pero pues para eso podríamos ya verlo con un diseñador acústico profesional, ¿no? Pero bueno, pues el resultado final es este es el estudio o el que estábamos viendo, cómo se estaba construyendo la sala de grabación. Ya podemos ver, por ejemplo, el cableado que estaba por donde estaban los resortes antes de que flotaran en el suelo. Pues ahora sí podemos ver los paneles, que son estos cuadros negros que están en la pared, donde ya podemos conectar todos nuestros micrófonos. Y esto todo se encuentra, claro, debajo del suelo, ¿no? Entonces, como les digo, ya aquí estamos viendo el producto final, el proceso, lo finalizado. Y claro que empezamos a ver pues varios
materiales superficiales, ¿no? Pero esto ya es más que nada el acondicionamiento acústico, porque el aislamiento acústico, pues claro que ustedes vieron desde dónde empezó. Comenzó desde cero, desde la estructura, desde la construcción. Desde ahí comienza el aislamiento acústico. Entonces, como les digo, es de las partes más difíciles, ¿no? El acondicionamiento acústico, pues es, claro, aquí lo están haciendo muy decorativo, por les digo, es un estudio de grabación profesional, quieren atraer clientes. Eh, pero claro que el acondicionamiento acústico es algo más sencillo, ¿no? Entonces vimos que el aislamiento acústico viene desde flotar el suelo y como podemos ver ya tenemos una capa muy bonita de madera, decorativa. Luego el techo está colgado, ya también sabemos eso. Y de hecho hay estudios que tienen el suelo pues doblemente flotado. En pocas palabras tiene cierta altura, como vimos el flotado de este estudio, y hay estudios que doblan esa altura para tener, pues, todavía asegurarnos que no tener ningún problema o ninguna filtración que venga del suelo, ¿no? Y también podemos ver las paredes ya finalizadas. Sabemos que hay muchas capas. No sé realmente qué material están utilizando en esta última capa superficial, pero probablemente eso es un absorbente para acondicionamiento acústico. Al igual que el techo, podemos ver estas nubes flotando. Esto también son entre difusores y absorción acústica. Entonces, pero bueno, esto como les digo ya es acondicionamiento acústico, y de hecho, ¿por qué no comenzamos a hablar de acondicionamiento acústico? Entonces, una vez que pues ya tenemos aislado nuestro cuarto, pues claro, nos quitamos un gran peso encima, pero no del todo. Y de hecho aislar un cuarto nos presenta un nuevo problema. ¿Qué pasaba, por ejemplo, si tomamos de ejemplo nuestra casa, nuestro cuarto? No estaba aislado. Resulta que pues teníamos bajos y todas estas frecuencias que escapaban el cuarto, ¿no? Entonces, como les digo, todo este bajo, toda esta potencia, toda esta energía pega contra nuestros materiales, pega contra todas estas barreras acústicas, y claro que acaba escapándose a la casa del vecino, ¿no? Entonces, cuando nosotros aislamos el sonido, estamos en pocas palabras encerrándolo, ¿no? Entonces, ahora lo que va a pasar es, como va a decir, o lo que va a pasar con la acústica es, ok, no me puedo ir por aquí, no hay forma como pueda transmitir o atravesar este muro o esta barrera acústica. Entonces, lo que va a hacer es soltar toda esa energía de regreso, ¿no? Entonces, ahora tenemos un nuevo problema, que todas estas frecuencias indeseadas están rebotando por todas partes. Entonces, eh, ahora tenemos prácticamente una caja, es una caja, o sea, el cuarto, donde el sonido va a estar rebotando, creando reflexiones por todas partes. Y ahora eso no es nada bueno, porque vamos a tener resonancias, vamos a tener cancelaciones acústicas, vamos a tener un chorral de problemas, ¿no? Entonces, ahora necesitamos controlar la energía local, o sea, el sonido y sus reflexiones que provengan de adentro del cuarto. Esto lo tenemos que controlar utilizando varias técnicas, ¿no? Entonces, esto es parte del acondicionamiento acústico, y estos dos puntos principales o dos grupos que tenemos que tener siempre, son bien importantes. Va a ser, número uno, la absorción, y número dos, la reflexión, ¿no? Entonces vamos a hablar de la reflexión, ¿por qué no? Entonces, regresando a las reflexiones que estábamos hablando hace ratito, el sonido se refleja de los obstáculos, como ya sabemos, que pues tenga en su ángulo de incidencia. Entonces, a esto me refiero a reflexiones ocasionadas por el sonido directo. Entonces, un buen ejemplo, o esto funcionaría al igual que la luz, ¿no? Cuando tenemos obstáculos reflejantes como espejos, eso funcionaría, bueno, espejos en nuestras paredes, eso funcionaría, por ejemplo, como nuestras reflexiones tempranas, ¿no? Entonces, son reflexiones que son son ocasionadas por el sonido o la luz directa, ¿no? Pero pues también podemos tener obstáculos que sean reflejantes, que rompan la luz en muchísimas reflexiones más complejas, ¿no? Y bueno, pues el sonido funciona de forma muy similar, ¿no? Podemos controlar las reflexiones, por ejemplo, rompiéndolas, o bueno, más bien dispersándolas en diferentes ángulos con el uso de superficies convexas, ¿no? O reflejarlas a un punto en específico con superficies cóncavas, ¿no? Entonces, normalmente en los estudios de grabación vamos a querer romper o dispersar las reflexiones a otros puntos
para pues luego absorberlas. Entonces claramente utilizaríamos superficies convexas, ¿no? Porque es exactamente lo que queremos, es romper la energía en pequeñas reflexiones que luego van a poder ser absorbidas o bueno, luego poder aplicar la absorción, que vamos a ver ahorita en unos segundos. Pero, como les digo, entonces, en un estudio de grabación normalmente lo que queremos es romper o dispersar las reflexiones. Entonces vamos a estar utilizando superficies convexas, que también pues podemos llamar difusores, ¿no? Entonces los difusores normalmente se cuelgan en las paredes y nos ayudan a romper la energía en pequeñas reflexiones y también nos ayudan a suavizar la reverberación de un lugar, ¿no? Entonces aquí tenemos varias diferentes formas de que podemos ver los difusores. Estos normalmente se ponen en varios lugares donde se pueden encontrar las primeras reflexiones, o también en la parte frontal de una pared o en la parte trasera, y ahorita exactamente les voy a decir por qué, ¿no? Entonces, uno de los problemas más grandes que podemos tener en un espacio es tener paredes paralelas que se encuentran en lados opuestos. Esto es como lo peor que nos puede pasar. ¿Y por qué? Porque gracias a esto surge un problema llamado ondas estacionarias, ¿no? Las ondas estacionarias también se les llaman modos, ocurren cuando exactamente tenemos paredes paralelas opuestas. Y esto más que nada surge cuando en la longitud, ¿no? Entonces la parte más larga de nuestro cuarto. Entonces, lo que pasa es que cuando tenemos el sonido directo, que sería, por ejemplo, reflejado con una de estas paredes y viaja de regreso por el mismo camino, en algún momento las ondas van a chocar. A consecuencia de esto, tendremos problemas de fase y tendremos problemas en la respuesta de amplitud, o sea, cancelaciones acústicas, ¿no? Entonces, tenemos diferentes modos y todos están relacionados con los múltiples de la longitud y lo ancho del cuarto, ¿no? Entonces, esto lo podemos ver justo aquí, ¿no? Entonces tenemos la línea que es completa, la que no es intermitente. Podemos decir que nuestra señal, que es la directa antes de chocar con nuestro obstáculo, nuestra barrera acústica, que sería nuestra pared trasera, y rebotar. Y como les digo, aquí vamos a tener cambios de fase, y como podemos ver, y ya habíamos visto en nuestra clase de fundamentos, como tenemos una cresta y un valle que están al mismo tiempo, puede ser la misma frecuencia, puede ser la misma amplitud, pero si la fase está fuera de fase por 180 grados, esto es cancelación acústica. Entonces esto lo estamos viendo con una onda grande, y bueno, luego tenemos múltiplos de esta frecuencia que tenemos arriba, que eso podría ser, por ejemplo, otro tipo de modo, donde tenemos ahora varias cancelaciones acústicas. Entonces, si tomamos de referencia esta, que solo es una onda larga, esto sería el resultado. Serían nulos. Entonces, mientras que caminamos en un estudio de grabación, pues encontramos puntos donde no escuchamos ciertas frecuencias. Y esto es súper, súper común que pase en un estudio de grabación. Así se los puedo casi asegurar que lo van a estar topando a lo largo de sus carreras en el sonido. Esto muchísimo hasta en estudios profesionales y en estudios normales. Son los nulos o estas ondas estacionales o los modos, ¿no? Que nos encontramos en un lugar que no se escuchan ciertas frecuencias, ¿no? Entonces yo he estado en estudios de grabación donde estoy escuchando algo que estamos trabajando y de verdad no me gusta, no me late, no se escuchan los bajos, suena extraño. Esto es exactamente porque estamos parados justo en un nulo, ¿no? Entonces, bien importante, los nulos, o también esto se pueden hacer resonancias en un lugar donde digas, diablos, la guitarra suena fuertísimo o el bajo suena fuertísimo. No puede ser un nulo, aquí puede ser al revés, una campana, una resonancia que está saliendo, y realmente no es la mezcla o no es el sonido en sí, es la acústica, es el lugar, y esto se hace gracias a las ondas estacionales o los modos, ¿no? Entonces, de hecho, esto me ha pasado más que nada en los estudios pequeños, en los espacios pequeños, surgen más modos y hay que tener mucho cuidado. Yo ya he tenido problemas con clientes una vez donde pues el cliente me está diciendo no suenan los bajos, no suenan los bajos, no suena el bombo.
que hacemos, y yo de verdad tuve que destruir mi mezcla para poder ver qué estaba pasando, y al final de 1 hora o 2 horas que perdimos en un estudio de grabación supuestamente profesional, se acerca a mi punto donde yo estoy parado, donde yo estoy escuchando, yo estoy en la zona de control, y nos damos cuenta que se escuchaba todo de maravilla, simplemente él estaba en el sillón y no escuchaba nada. Entonces, esto, claro, súper importante, porque esto nos está diciendo que siempre que tenemos un cliente, estamos grabando con un cliente o estamos mezclando algo de un cliente, siempre hay que dejar que se siente donde nosotros estamos trabajando. Entonces, en algún momento, para que escuchen lo que estamos haciendo, hay que cederle nuestra silla, hay que decirle, siéntate aquí, es el mejor lugar donde se puede escuchar. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el triángulo equilátero, entonces es el mejor spot, el sweet spot le llaman, ¿no? Porque es el punto donde mejor suena. Entonces, estas ondas estacionales son algo que debemos atacar luego. Entonces, ¿cómo podemos atacar una onda estacionaria, una onda estacional? Muy fácil. Creo que es onda estacionaria, no onda estacional. Perdón por esa confusión. Onda estacional. Pero bueno, lo siento por eso. Es una onda estacionaria. Lo mejor que podemos hacer es colocando difusores en las partes, ya sea frontal o en la parte trasera, ¿no? Entonces, ¿por qué es esto? Porque recuerdan que lo que vas a tratar de hacer un difusor es romper la energía de esta onda, que es bastante fuerte, una onda estacionaria. Y lo que va a hacer es exactamente tratar de disiparla o separarla y que se vaya a diferentes partes, a las otras paredes, que probablemente vamos a tener ahí paneles de absorción, ¿no? Entonces, bien importante. Entonces, ahora, ¿por qué no empezamos a hablar de la absorción? Entonces, es exactamente lo opuesto a la reflexión. Entonces, la absorción ahora es nuestra técnica o lo que vamos a utilizar para poder, pues, absorber esos sonidos indeseables que, bueno, claro que con la ayuda de varios materiales diferentes nos van a ayudar a poder absorber toda esta energía y convertirla en calor, ¿no? Entonces, claro, lo primero que uno piensa, o hemos pensado, yo también lo pensé cuando comencé a hacer sonido, empecé a producir y así, es, debo de cubrir todo mi cuarto de espuma o fibra de vidrio, todo, absolutamente todo, y poner alfombra y deshacerme y matar todo el sonido acústico de mi lugar. Eso creo que es una idea muy común y es errónea en su totalidad, ¿no? Lo que queremos es, si nosotros hacemos eso, si realmente nosotros empezamos a poner, hacer absorción o poner absorbentes, digamos, en espumas, en todas partes, lo que va a pasar es que vamos a reducir todas nuestras reflexiones del cuarto. Una, vamos a matar el sonido, que está mal. Ya vimos en nuestra clase de historia también, el sonido es el que le da carácter a un espacio de grabación, ¿no? Entonces, claro que es controlado. Lo que queremos es controlar el sonido, no matarlo, ¿no? Entonces, todos los estudios de grabación deben de tener cierto sonido. Entrar a un lugar donde donde todo está muerto, de hecho, nos produce más problemas. ¿Por qué? Porque más que nada el absorber sonido, lo primero que va a absorber son las frecuencias altas, de inmediato. Más que, como siempre les digo, las que nos dan más latas son las frecuencias graves. Entonces, pues claro que aquí tenemos un gran problema, porque si nosotros matamos el sonido de nuestro cuarto, probablemente matamos las frecuencias altas, y ahora tenemos un problema con que ahora nuestro equipo y nuestras mezclas suenan con mucha fuerza de bajo, porque no hemos controlado eso, ¿no? Entonces, para la absorción para frecuencias altas la vamos a hacer normalmente con materiales densos, como ya habíamos dicho, fibra de vidrio, alfombra, también algún tipo de telas, hasta funcionan, como les digo, toallas, todo este tipo de cosas, colchones, cuadros, o sea, pinturas, todo este tipo de cosas ayudan a observar más que nada las frecuencias agudas, que está bien también controlarlas al final de cuentas, ¿no? Y también el grosor cuenta mucho, y el lugar donde posicionamos nuestras espumas o aislantes, ¿no? Entonces, bien importante es eso, porque no queremos que solo sea decoración, queremos que realmente tenga un efecto en nuestro cuarto, ¿no? Entonces, como les digo, estos materiales, más que nada la fibra de vidrio y la alfombra, etcétera, van a tener
una respuesta más que nada con las frecuencias agudas, ¿no? Ahora, esto hay muchísimo, por ejemplo, la espuma acústica, que es bastante comercial. Normalmente estos que nos venden de diente de sierra, etcétera, etcétera. Estos que son como, este, así como si fuera como cartón de huevo. Digamos que no es cartón de huevo, nada más es como la forma como ondulada, más que nada. Esa también nos ayuda más que nada a pues absorber frecuencias agudas. Ahora aquí el problema es nuestras frecuencias graves. Entonces, con las frecuencias graves, los materiales que utilizamos, por ejemplo, para absorber las frecuencias altas, pues no nos van a ayudar de mucho, ya que no necesitamos de mucho grosor. Probablemente nada más necesitamos 3 pulgadas de grosor para poder hacer el trabajo bien en cualquier frecuencia aguda, ¿no? Pero claro que este no es el caso con las frecuencias graves, ya que estos materiales pues no presentan tanta resistencia como para poder absorber todas estas reflexiones. Entonces el mejor material que podemos utilizar para las frecuencias graves son materiales que sean flexibles, ¿no? Entonces también para los cuartos que han sido construidos o no tienen la forma adecuada para poder manejar las frecuencias graves, lo mejor que podemos hacer son trampas de graves. Entonces las trampas de graves son exactamente las que tenemos en las esquinas, como podemos ver en esta imagen. Esas son trampas de graves, ¿no? Súper importantes, hay muchísimas diferentes trampas de graves. Y más que nada con las frecuencias graves también vamos a estar utilizando trampas de graves que están afinadas para atacar ciertas frecuencias, ¿no? Entonces es muy común ver o pedir: oye, necesito una trampa de graves que ataque los 60 Hz o unas graves que ataquen 120. Y también las podemos hacer. Todo este tipo de los paneles acústicos, todo esto lo podemos hacer en casa también comprando los materiales. Pero es importante saber la densidad, el grosor, porque todo esto va a tocar diferentes frecuencias. Entonces es bien importante, si vamos a poner trampas de graves, que sean las trampas de graves adecuadas para las frecuencias que realmente están resonando en nuestro cuarto, ¿no? Entonces estamos teniendo problemas en los 80 Hz, que suenan muy resonantes, o están resonando más bien, esas frecuencias suenan muy fuerte, pues vamos a tener que afinar y hacer pues trampas de graves que estén afinadas a atacar o reducir esas frecuencias, ¿no? Entonces bien importante, aquí tenemos estas son otro tipo de trampas de graves. Hay trampas de graves que son de membrana, que como podemos ver utilizan diferentes capas y luego tienen también un hueco libre donde pueden también ayudar a dejar ciertas resonancias o ofrecer una resistencia. Hay hasta trampas de graves que son activas, que realmente no comprendo la tecnología que utilizan, que es una tecnología que ahora nada más prendes, es eléctrico, lo prendes y de nada agarra la onda o sabe qué frecuencia está resonando y la elimina de alguna manera, ¿no? Entonces hay muchas diferentes trampas de grave, al igual que, como podemos ver en esta imagen, también tenemos paneles, ¿no? Entonces los paneles también los podemos mandar a hacer o armarlos nosotros mismos, que son los que tenemos aquí. Y como les digo, es la combinación. Aquí también tenemos paneles de membrana, donde vamos a tener, van a ser paneles de varias capas, ¿no? Entonces, como les digo, es la combinación entre la reflexión y la absorción lo que hace el acondicionamiento acústico, ¿no? Entonces primero necesitamos reflejar, necesitamos romper la energía, convertirla en pequeñas reflexiones para luego utilizar absorbentes, paneles acústicos de diferentes densidades, de diferentes grosores. Las frecuencias graves, como les digo, funcionan mejor con absorbentes que sean flexibles, que tengan un gran grosor. Realmente con las frecuencias graves, mientras más grueso sea, mejor. Pero vamos a tener que sacrificar espacio, ¿no? Pero bueno, esto es lo básico, lo que yo sé. Ahora, ¿quién mejor nos puede explicar esto que un profesional, ¿no? Entonces, a continuación vamos a tener una gran entrevista con una gran persona, un gran ingeniero, un buen amigo mío, Octavio Hernández. Y bueno, aquí nos encontramos en el estudio de Octavio Hernández.
que es un diseñador acústico, un gran diseñador acústico, un ingeniero de sonido, productor musical y también un gran amigo mío. Octavio, ¿cómo estás? Bien, Vic, muchas gracias. Qué bueno, qué Bienvenido. bueno. Muchas gracias. Oye, platícanos un poquito de qué es lo que haces. Bueno, con el tema de la acústica, Ajá. hacemos varias cosas desde hace ya varios años. La primera es fabricación y venta de materiales acústicos, las espumas acústicas que todos conocemos, y paneles acústicos forrados en tela. No sé si se alcanza a ver uno que tengo acá atrás. Igual y sí, bueno, no sé. Am, y así comenzó el negocio. Ujú. No sé si pueda platicarles un Claro, poquito al 100%. respecto. Gracias. Por supuesto. Así comenzó el negocio. Yo primero monté un estudio de grabación, un home studio, y dije, bueno, necesito tratamiento acústico. Bueno, ¿y qué es el tratamiento acústico? Y uno piensa, cuando no sabe, cartones de huevo y estas cosas, ¿no? Empecé a buscar y conseguí unos materiales acústicos, por cierto, muy costosos. Y dije, bueno, está muy bien, pero ahorita no es lo que yo puedo pagar. Entonces, bueno, en esta búsqueda llegué a conseguir un lugar que es con el que actualmente trabajo, que es una fábrica, donde los dueños son mis amigos, y yo hago los diseños de los materiales acústicos, de las espumas acústicas, y en la fábrica es donde se hacen todos los cortes, las densidades, bla, 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 ya con mucho detalle, ¿no? Y eso es por un lado. Y por otro lado es los paneles acústicos forrados en tela, como el que mencionaba que tengo acá atrás, y difusores también. Esos los fabricamos nosotros en un taller que tenemos aquí en Querétaro. Oh, padrísimo. Oye, ¿y estudiaste algo parecido a la acústica o arquitectura o cuéntanos un poquito? Sí, como no. Bueno, primero empecé con la parte musical. Ujú. Yo soy músico, estudié en la Escuela Nacional de Música en México. Y bueno, con los años siempre me llamó mucho la atención, el querer trabajar con el audio, ¿no? Las bocinas, los micrófonos, conectar y poner, quitar mezcladoras, todo ese rollo, Claro. el sonido. No sabía mucho en aquel entonces, pero la intuición era un buen aliado. Entonces, posteriormente, cuando se empieza a abrir esta parte del internet y del conocimiento a través de plataformas digitales, comencé a prepararme en la parte del audio. Tomé clases con maestros que estudiaron en Berkeley, me daban clases en México, y así empezamos con la parte del audio. La parte de la acústica vino después, y es interesante porque cuando comencé a fabricar las espumas acústicas que les comenté hace ratito, resulta que yo no sabía cómo utilizarlas, y me llamaban clientes y me decían, Octavio, necesito una esponja que me sirva para estos hertz y este rollo, ¿verdad? Yo decía, sopas, ¿y eso qué es? ¿A qué se refiere, no? Sí. Entonces ahí justamente tuve que meterme Claro. al estudio de la parte acústica. No fue en una escuela, fue de manera autodidacta, y bueno, es así como hemos logrado hasta ahora lo que Súper, hacemos. no, pues sí. No, sí, yo me acuerdo cuando te conocí fue creo en Dublín, en el estudio de Dublín. ¿Es correcto? Sí, me acuerdo, yo también estaba pues, ahí siguiendo los pasos de la música también, y luego empecé, oye, la tecnología, el sonido, mezcladoras y así también. Y luego también me empecé a interesar un poco el lado de la acústica. Oye, cuéntanos ¿cuántos estudios has, digamos que ya hecho, construido o tratado aquí en Querétaro? Aquí en Querétaro. Aquí en Querétaro. Híjole, muy buena pregunta. No lo tengo en mente, pero puedo hacer una recapitulación rápida, ¿no? A ver, Pablo, Javier, otro Javier. Digo, mira, más o menos aquí en Querétaro unos 30 estudios, Órale, si no es que más. O sea, muchísimos. diseños propios, porque hemos surtido materiales a muchos más estudios, incluso aquí en Querétaro, solo que no han sido diseños nuestros. Solo Claro. nos llaman, piden los materiales, se surten y esto. Entonces digamos que sí, Querétaro tiene un impacto de tu obra, ¿no? En estudios, digamos. Sí, un Entonces, poquito. y oye, ¿y fuera de Querétaro también has trabajado en estudios aquí en México, fuera del país también? Sí, en todo el país hemos trabajado, bueno, no digo todo, cada estado, pero sí en la gran mayoría, y fuera del país también. No trabajo yo solo, tengo un equipo de colaboradores, y entonces junto con ellos hemos hecho
hecho estudios fuera del país, Órale. en Europa y en Estados Unidos. Padrísimo, ¿no? Está tremendo entonces el equipo, qué bueno. Y bueno, yo ya les platiqué un poco en la clase de las cosas básicas que hay que tener en cuenta en espacios. Más que nada estamos hablando de acústica arquitectónica, no Sí. es más que de la acústica musical. Oye, y entonces platícame, ¿cuáles piensas que son los parámetros principales que hay que tener a consideración cuando estamos ya sea construyendo un espacio o dándole tratamiento a un espacio que ya existe, ¿no? Sí, esto sería para aplicaciones de un estudio de grabación, un home studio. Así es, pues mira, vamos, es que sí también les estoy platicando un poco de las diferencias de un home studio y un estudio, claro que, pero pues podemos decir que en un estudio de grabación. Ok, Más correcto. profesional. Bueno, una de las cosas, digamos, más importantes a considerar es qué nos rodea en ese lugar. O sea, vamos a hablar no de la parte interna, sino de la parte externa. ¿Qué tenemos afuera? Vías del tren, tenemos una carretera por donde pasan trailers, camiones pesados, mucho tráfico, tenemos una fábrica cerca que hace mucho ruido, tenemos perros que ladran todo el tiempo, etcétera, etcétera. Son las primeras cosas que se tienen que considerar. Platicando específicamente de paso de tren, de carga pesada y todas esas cosas, tenemos que tomar en cuenta la transmisión mecánica del sonido a través del suelo. ¿Okay? Esa es la primera parte, porque al momento de la construcción tenemos que tomar en cuenta que el piso donde va a estar construida o construido nuestro estudio tiene que estar desacoplado del resto del suelo que rodea ese lugar, para que las vibraciones que vienen de otros lados cercanos no se transmitan al lugar donde vamos a estar trabajando. Okay. Ese es uno. Entonces ahí estamos hablando Entonces, es el ruido. El parámetro es el ruido. ¿Cuánto ruido tengo externo y cuánto ruido necesito interno? Que es el mínimo posible. Entonces ahí estamos hablando del piso flotado. Por ejemplo, piso Eso flotado. Eso es un tratamiento que se le puede dar. Sí, que en este caso sería, si lo vamos a construir desde cero, sería mucho más conveniente desde los cimientos hacer algo y junto con el piso flotado para que tengamos cero transmisión de vibración. Claro. Entonces estamos hablando primero de aislar el sonido, ¿no? Es correcto. Y entonces cuando nosotros aislamos el sonido, bueno, de lo que yo tengo entendido, si aislamos el sonido ahora tenemos un problema, que es, bueno, cuando no aislamos el sonido, por ejemplo, cuando hablamos de bajas frecuencias, pues es más fácil que se escapen de un cuarto. Sí. ¿No? O sea, podemos decir, ok, si lo tengo abierto, pues probablemente mis vecinos o la familia se enojen de que está haciendo mucho ruido. Pero si aislamos, ahora todas estas frecuencias se quedan dentro del cuarto, ¿no? Es correcto. Entonces es aquí donde empezamos a tener un poco más de problemas con algunos quizás bajones que tengamos como vallecitos en el sonido, que de repente nos movemos en un espacio y ay, nos escuchan los bajos aquí o acá. Acá es más fuerte. Claro, sí, por supuesto. Bueno, una vez que solucionamos la parte que el ruido no se nos meta al lugar en donde estamos, es una, ya nos quedamos con un lugar cerrado. Cuando el lugar está cerrado, las frecuencias van a resonar, van a rebotar por todos lados, sobre todo, como bien dijiste, las frecuencias bajas, y es muy importante y necesario controlarlas. ¿De qué manera lo hacemos? Bueno, hay muchas formas, pero vamos a nombrarlo de una forma, con el bass trapping. Los bass traps son una parte indispensable para controlar las frecuencias graves. Claro, entonces ya también hablamos un poco sobre los bass traps, las trampas de graves. Y bueno, claro, hay muchísimas diferentes formas de trampas, ¿no? O sea, digamos, hay bass traps que tienen hasta unas membranas, tienen separaciones, o sea, hay algunas que son nomás de espuma. ¿Nos podrías platicar un poco de cuáles son los diferentes bass traps que podemos utilizar? Sí, por supuesto. Si construimos un espacio desde cero, tenemos la gran ventaja que podemos construir esos bass traps vamos a llamarlo así para que se entienda muy fácilmente, modificando la forma de las esquinas, es decir, quitando las esquinas de un lugar y dejando ciertos
orificios o perforaciones estratégicamente calculados de acuerdo al espacio para que se coman estas frecuencias graves. O sea, no solamente es la forma, porque hay quien dice, no, bueno, mata la esquina y ya, ponle una tabla, ponle cemento, ponle duroc y ya matas la esquina y ya no tienes graves. Bueno, sí, pero no, porque tenemos otras superficies en el lugar que nos van a seguir dando lata. Entonces, para que esos graves que van a seguir rebotando, no desaparezcan, que no los escuche, sino para que desaparezcan las resonancias del lugar, se necesita atrapar esos graves. Entonces, bueno, una forma sería en esas esquinas que vamos a matar, por decirlo así, con unas tablas o unas paredes inclinadas, vamos a decirlo así, les hacemos determinadas perforaciones en diferentes puntos y eso va a ser lo que nos absorbe. Esa es una manera. Otra forma es con los techos, haciendo techos inclinados también con ciertas entradas para que entre el aire, entre las ondas de las frecuencias graves y se atrapen y ya no salgan. Ok, eso es una buena forma entonces. La otra manera, en un home studio, un lugar donde no podemos hacer muchas modificaciones con las paredes, por ejemplo, utilizamos base trapping de panel acústico forrado en tela, como estos de acá, gordos, tienen su razón de ser, es grosor, densidad y la tapa trasera que tiene que ser resonadora para que alcance a matar estas frecuencias graves. O también nos ayudan mucho las espumas acústicas, pero tenemos que tomar en cuenta que vamos a llegar hasta cierto punto, hasta cierto nivel. Por eso los estudios profesionales, o sea, los que se construyen desde cero, etc., normalmente no tienen las espumas acústicas en las esquinas. Lo que tienen son otros sistemas que a lo mejor no se ven porque están integrados en las paredes del lugar. Órale. Paredes, pisos y techos. Claro, por supuesto. Y bueno, hablando de un poquito de, bueno, entonces nos queda claro que es más fácil construir un estudio que remodelar un espacio que ya existe, ¿no? Es correcto. ¿No? Ok, y hablando de espacios que ya existen, que probablemente muchos de nosotros tengamos que acostumbrar, o bueno, remodelar un cuarto que tenemos en casa, ¿cuáles son las dimensiones más problemáticas que podemos tener en cuanto a formas oye, que es un cuarto que es cuadrado, rectangular, o triangular, o yo qué sé, ¿no? ¿Cuál podría ser más problemático cuando tú llegas a un estudio, alguien te pide que vayas a ver y te dices, oye, empieza a ver el cuarto, ¿no? La figura que nos da más problema es la cuadrada, y no solo cuadrada en este sentido, sino cuando al mismo tiempo es un cubo. O sea, si tengo 3x3x3, ya valió. Ok, o sea, sí, es digamos que o sea, hay algo que podamos hacer en ese caso, que es algo cuadrado. Sí, tendríamos que buscar la manera de modificar la forma del espacio. O sea, sí se tendría que hacer. ¿Cómo? Se puede hacer con panel acústico, no necesariamente hay que construir muros nuevos, ¿no? Pero sí tenemos que modificar esa forma, bajar el techo, con paneles también, que son nubes y otras. Hay muchas formas de hacerlo, pero sí se puede y se debe hacer. Claro, por supuesto. Y bueno, hablando también de espacios que digamos como un home studio, el posicionamiento de las bocinas. ¿Qué me puedes decir? Eso es muy importante, la relación que tenemos aquí, ok, es el cuarto, empezamos a poner, pero ¿qué tan importante es el posicionamiento de las bocinas, los monitores, y bueno, el punto donde vamos a estar nosotros escuchando? Ok, bueno, si van a mezclar en ese lugar, o lo van a usar como una referencia, importantísimo e indispensable la posición, la colocación de los monitores. Yo comprendo, me ha tocado muchos casos donde me dicen, Octavio, lo que pasa es que aquí no me puedo poner. ¿Por qué? Pues es que la ventana entonces ya no me queda aquí, sino me queda acá y les digo, bueno, está bien, pero tienes que sacrificar la parte estética o la parte cómoda por una escucha correcta, ¿no? Claro. ¿Cuál es la forma correcta? Bueno, si tenemos un rectángulo, nosotros nos tenemos que poner en el área más larga, digámoslo así. O sea, que hacia atrás tenga la parte más larga de mi cuarto, si es un rectángulo, y hacia los lados la más angosta. Y colocarme en el centro. Y de preferencia que tenga la misma superficie reflejante, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Si no, me van a mentir los monitores, o más bien las reflexiones.
Ok, entonces el posicionamiento de bocinas, o digamos que nuestra estación de trabajo estaría a la mitad del cuarto. A la mitad, no tanto en el largo, sino en el ancho. En el ancho, O sea, no me puedo pegar a la pared del lado derecho porque del lado izquierdo tengo un closet. Tengo que estar en el centro con relación a esa pared, a la más angosta. Ok, ya veo, claro. Y bueno, hablando un poquito de qué tan cerca podemos estar de las paredes, eso nos puede tener problemas, o qué pasa cuando ponemos, por ejemplo, lo que yo tengo entendido también es en nuestra estación, las bocinas tenemos que tener un triángulo equilátero, ¿no? Y nosotros estando en una punta y las bocinas viendo apuntando hacia nuestros oídos, ¿no? Para tener como la mejor respuesta, ¿no? Es correcto. Y ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si nosotros empezamos a meter un poco más las bocinas hacia las esquinas de un cuarto? Ok. En las esquinas tenemos un fenómeno acústico que se llama standing waves, o las estacionales, las estacionarias, ¿no? Ondas estacionarias. Entonces, si yo coloco mis monitores en las esquinas o más cerca de las esquinas, voy a tener resaltado ese problema. No es muy conveniente colocarse o que los monitores estén cerca de las esquinas, más bien tienen que estar un poquito más cerrados. Recordemos que la mayoría utilizamos monitores de campo cercano por el tamaño de nuestros cuartos, y los monitores de campo cercano están recomendados según su tamaño y su especificación para cierta distancia. Entonces, si supongamos que el fabricante de esos monitores me está recomendando que yo esté a 1,5 metros de los monitores, entonces quiere decir que los monitores entre sí tienen que estar a 1,5 metros también, ¿no? Aunque mi cuarto sea de 5 metros de ancho o de 4 metros de ancho, yo tengo que respetar esa posición para tener una escucha correcta. Claro. Número 2, la parte cercana hacia la pared o lejana. Todo depende del tratamiento acústico que tengamos en el cuarto. O sea, yo les puedo decir, aunque sí hay quien dice, hay una regla, tienes que separarte de 30 a 40 centímetros de la pared, no sé qué. En muchos casos nos ha pasado que por separarnos tenemos más problemática que si nos pegamos a las paredes. Lo que hay que hacer es pruebas de lugar. Con un micrófono hay que medir, colocar las bocinas, hacer mediciones, separarnos, acercarnos, alejar. En fin, hay que hacerlo, hay que medir, por supuesto. Y así llegaremos a un mejor punto del audio. Claro. Una cosa que sí quiero compartirles es la siguiente. Mi recomendación personal es buscar que los monitores se encuentren lo más pegado posible a la pared trasera, porque van a tener mejores resultados. Ok, súper. Oye, entonces también creo que es importante hablar sobre cuando llega una onda sonora, pega contra nuestro muro de atrás, se rebota, más que nada cuando tenemos un espacio aislado, y se empiezan a producir estos pequeños como puntos que se dice como computering, o puntos muertos, donde no tenemos sonido, estamos parados en un lugar y no escuchamos bajos en absoluto. De hecho, tuve yo una sesión cuando yo estaba en la ciudad de Toronto con un artista. Estábamos mezclando y estábamos pagando horas de estudio. En un estudio más o menos pequeño, muy bonito, pero al parecer la acústica no muy buena, ¿no? Entonces lo que pasó es que él estaba atrás en el sillón y estamos finalizando la mezcla, y lo que pasa es que me dice, es que no me gusta el bombo. No me gusta, no está ponchado. Y yo estoy así como de, ok, no hay problema. Me lo estoy mezclando y me sigue diciendo no funciona. Entonces empiezo a hacer ahora un modo destructivo a la mezcla. Empiezo a destruir mi mezcla para empezar a sacar el bombo, hasta que llegó el punto donde dijimos vamos a encontrar otro bombo. Sí. Estoy buscando bombos. Estuvimos apagando la hora. Como ya sabemos, el estudio normalmente se paga la hora, hasta que se me prendió el foco. Me fui atrás y efectivamente, punto muerto, no habían bajos. Y le dije, no puede ser, acércate, ven a donde yo estoy escuchando. Y de repente dijo, órale, no, esto es demasiado, hay que bajarle, ¿no? Y es como de, ok, entonces perdimos aquí por culpa, ahora sí que del estudio, porque no es nuestra culpa. En un buen estudio realmente podrías estar en varios espacios sin tener tantos problemas, ¿no? Entonces, bueno, de eso mismo quiero hablar. ¿Cómo eso está relacionado con las frecuencias modales o los modos?
Sí, un poquito. sí, básicamente sería con la cancelación de frecuencias. O sea, la onda sonora viene frontal en esta forma y de la parte trasera viene de la otra forma y se cancela. Entonces tenemos puntos que digamos muertos, como acaba de pasar, que les acabo de explicar, ¿no? Sí, y normalmente es a la mitad de los cuartos. Eso sucede normalmente a la mitad de los cuartos. Hay otros puntos, pero digamos que el más crítico es a la mitad. Entonces es importante de la parte larga, sí. La parte larga. Entonces sí, por eso decimos, péguense a la pared con sus monitores para que ustedes cuando estén sentados frente a monitores no queden exactamente en el centro porque van a tener ahí un engaño. Y lo mismo pasa con la pared trasera, ¿no? O sea, normalmente la pared trasera se tiene que hacer un tratamiento fuerte en los de bass trapping si es que quieres tener a una persona que esté escuchando desde ahí todo el tiempo mientras mezclas. Pero lo mejor es cuando tú ya te sientas cómodo con la mezcla que estás trabajando, es decirle, mira compadre, ven, siéntate aquí donde estoy yo para que escuches, ¿no? Eso es lo mejor que pueden hacer, sobre todo los que trabajamos en estudios pequeños, ¿no? El triángulo, recuerden, es bien importante, ¿no? Entonces, efectivamente, si están trabajando con un cliente, que se acerque a donde es el mejor punto, ¿no? Digamos, porque pues, estar buscando dónde suena bien, no creo que sea lo mejor. Y ahora, súper. Entonces ya hablamos muchísimas cosas. ¿Qué crees que podemos hacer como un resumen de todo lo que hemos hablado para que no se sientan tan confundidos de lo que está pasando? Sí, por supuesto, son muchos temas. Bueno, entonces decíamos, un punto importante es no tener contaminación de sonido del exterior, lo mejor que se pueda controlar, para que no nos engañe al momento de estar trabajando con nuestra mezcla, con el audio, o revisando lo que se grabó, o la voz, porque algún ruidito que venga de por allá lejos, podemos llegar a pensar que viene de la grabación y a lo mejor no es así, ¿ok? Ese es número uno. Número dos, ya que estamos dentro del lugar cerrado, importantísimo, lo más importante de todo es controlar las frecuencias graves. Eso es lo más importante, el bass trapping. Como siguiente parte es controlar las primeras reflexiones. O sea, nuestros monitores están posicionados de tal forma que los oídos van a recibir ese sonido, pero no solamente reciben lo de los monitores, sino también reciben las reflexiones laterales de las paredes. Entonces, esas partes las tenemos que controlar, claro, para que no nos engañen, que no recibamos otros sonidos que no pertenecen a los monitores, sino pertenecen a las reflexiones del cuarto, ¿ok? Entonces, primeras reflexiones. Y después de ahí, otra parte importante es controlar la reverberación del cuarto. Que no tengamos una reverberación excesiva, pero tampoco es recomendable tener un cuarto totalmente apagado y totalmente muerto. Es mejor tener un lugar vivo, pero con los graves controlados. Claro, sí, bien importante. Y las primeras reflexiones, hay un truquito ahí que he visto bastante en YouTube que usan espejos en las paredes, espejo, ¿no? Sí. Entonces estás así, estás con un amigo que te está ayudando y te dice, si puedes ver la bocina, es una primera reflexión. Es correcto. Un punto donde tenemos que atacar luego, ¿no? Sí, es correcto. De hecho, nosotros hecho estudios en donde hemos trabajado con los materiales, donde en lugar de poner a la altura de los un panel que nos absorba, metemos un difusor. Ok. Hablemos un poquito de los difusores. ¿Qué son? Bueno, los difusores en su parte básica, vamos a decirlo así, sirven para que un cuarto pequeño, como es un cuarto pequeño, para que un cuarto pequeño nos simule que nos encontramos en un cuarto con más espacio. Okay. Entonces, en el momento en... pero no es una reverberación descontrolada, sino es una reverberación controlada. Entonces, para eso básicamente son los difusores, para dar espacio, pero no con descontrol. No como una iglesia o un salón de fiestas muy grande que se descontrola. ¿Okay? Claro. Básicamente esa es su principal función. Ok, sí, claro, súper importante. También creo que es importante saber que muchos pensamos que, tenemos un cuarto vacío y pensamos luego que es un cuarto, es un espacio infinito, ¿no? Podemos ahora sí que hacer lo que queramos y meter 1000 paneles acústicos, como habíamos dicho, que esto podría matar el cuarto también. Pero en pocas palabras podemos decir también que cualquier material que metamos al cuarto, sea un teclado, un mueble,
es un tratamiento acústico al final de cuentas. Sí, totalmente. Sí, hasta cierto punto. No, sí, claro. sí lo es. Sí lo es. Y el ejemplo más claro que podemos tener es cuando llegamos a una casa vacía que recién rentamos. Llegas a la casa, aplaudes y la reverberación descontrolada, ¿no? Claro. Empiezas a meter muebles, el comedor, la vitrina, y la reverberación baja muchísimo, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, es un tratamiento acústico. Claro, ¿no? Pero pues ahí sí es como hasta cierto punto, porque es, en pocas palabras, pues descontrolado, como habíamos dicho, porque no sabemos qué está pasando aquí, ¿no? Entonces, muy bien, muy importante todas estas cosas que acabamos de hablar, que son, en pocas palabras, digamos que los parámetros principales, o las cosas principales que tenemos que tener en cuenta o en consideración cuando queremos hacerle un tratamiento a un espacio, ¿no? Oye, y más o menos, yo sé que varía muchísimo dependiendo del estudio, el espacio, qué tan costoso puede ser un tratamiento a un estudio. Bueno, a un espacio, digo. Yo tengo en la mente una cifra y no es la cifra definitiva, puede ser mucho menos, pero hablamos de que para tener algo ya decente en un cuarto, 10,000 pesos. Ok, entonces sí, pues decente, ¿no? Digamos 10,000 pesos, creo que todos podemos salvar, ahorrar o simplemente tenerlos para invertir en, muy importante, más que nada antes de empezar a invertir en ese micrófono, eso es controlar el espacio, no estar grabando, mezclando, bien importante. Y claro que esto puede llegar a ser muy costoso también, ¿no? Sí, de hecho tocaste un punto ahorita que quiero hacer un paréntesis. Muchas veces nos vamos con la finta por la mercadotecnia, que hacen bien su chamba estos cuates, y dices, bueno, yo quiero grabar mejor, entonces voy a comprar un mejor cable. Ya lo tengo, ok. Quiero grabar todavía mejor, pues un mejor micrófono. Quiero grabar mejor, no, pues un buen preamplificador para el micro, ¿no? Quiero que mis mezclas suenen mucho mejor de lo que suenan hoy. Pues unos mejores monitores, más grandes, de mejor marca, de 2 vías, de 3 vías, de 20 vías que no hay. ¿Sí me explico? O sea, nos vamos siempre con el equipo. Le echamos la culpa al equipo. Y más del 50% de la calidad de tu trabajo de grabación o de postproducción se lo vas a deber al tratamiento acústico, más que al equipo. Ok, entonces ya escuchamos lo importante que es tener un buen tratamiento acústico antes de comprar ese micrófono que probablemente es muy sensible y va a captar todavía mejor el cuarto, ¿no? Entonces hay que tener cuidado y pues simplemente siempre invertir en cosas que quizás no sean tan visibles, ¿no? Pero bueno, entonces también como un tratamiento acústico puede llegar a ser bastante caro. De hecho, yo estaba platicando con un amigo que es dueño de un estudio. Me dijo una cantidad gigantesca, exagerada de dinero en tratamiento acústico, llegaba a los 2-3 millones de pesos. Y dices, órale, y también claro que hay estudios que todavía cuestan el triple más que eso, ¿no? El puro tratamiento acústico. Entonces yo siento que bueno, sé que muchos de nosotros no tenemos 1 millón, 2 millones de pesos para invertir tanto en tratamiento acústico para un espacio. La mayoría de nosotros nos encontramos en espacios pequeños, con probablemente dimensiones que no son las correctas. Entonces ya hablamos también un poco de lo que se puede hacer, ¿no? Y para las personas que tienen que improvisarle un poquito con materiales que tengan en su casa, ya saben que ahorita está muy de moda el hacerlo por nuestra cuenta, ¿no? Claro. Do it yourself. ¿Qué podemos utilizar? ¿Qué podemos poner para el piso? ¿Tapetes? ¿O qué podrían hacer también? Porque pues, yo me metí a investigar, a ver cómo estaba eso. Y lo primero que me recomendaron fue cartón de huevo. No lo hagan. Es lo primero, dicen, ok, cartón de huevo, llena todo tu cuarto de cartón de huevo y toallas, ¿no? Para con marcos, ¿no? ¿Qué dice? Okay. Entonces, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo vamos a improvisarle aquí con los materiales que tengamos? Bueno, depende de lo que vayan a hacer, pero, por ejemplo, si es en tu recámara donde trabajas, si tienes un closet, lo tienes lleno de ropa, y si no, llénalo, métele cobijas, sábanas, colchas, las camisas, cuelga todo allá, mételo, y cuando vas a grabar o estás trabajando en postproducción, abres las puertas de tu closet, y eso es una trampa muy muy buena, que se va a comer parte de los graves, de los agudos y los medios también, para tener un ambiente más controlado. Eso es un truco. Otro truco sería el de la famosa cobija gruesa o colcha gruesa. Lo puedes colgar
En las paredes, por ejemplo, provisionalmente, claro, nada más busca separarlo de la pared cuando menos 10 centímetros, ¿ok? Para que tenga un efecto mejor. Y entre más grueso, mejor. Dices, Octavio, es que tengo unas cobijas, unas colchas, pero no son muy gruesas. Bueno, pues cuelga 2 o 3 juntas para que se haga una capa. Como sea, va a ser algo profesional, ¿no? Claro. Provisional, perdón. Provisional, ándale, sí, sí. Y la otra cosa que puedes hacer, si es en tu cuarto, tu colchón es un base trap muy muy bueno, pero quizá te pueda dar buenos resultados si temporalmente lo quitas de la cama, lo paras y lo colocas en una esquina, que es la que más problema te está dando. Ahí lo puedes colocar y te va a ayudar para que tus grabaciones estén más controladas. Claro. Entonces, como ven, podemos improvisarle sin problema. Paren el colchón, muevan, traigan el colchón del cuarto de al lado. Aunque no se vea muy bonito, estamos grabando audio, no es algo visual, no hay problema. Y bueno, pues bien importante, como habíamos hablado, la acústica del lugar, ¿no? Y bueno, claro que cuando empezamos ahora sí a invertir en paneles acústicos, así, es importante saber posicionamiento de dónde los vamos a poner. No queremos que sea nada más decorativo, queremos que claro que tenga un efecto, por lo mismo que hablamos del grosor, ¿no? Entonces no queremos algo muy muy flaquito porque pues, en pocas palabras no nos va a ayudar de mucho. Así es. Y bueno, ¿quieres que nos puedas platicar un poco de los materiales que tú estás haciendo, los difusores o los paneles? Pues platícanos un poco de los materiales que tienes en tu espacio, qué material estás ocupando, más o menos qué es lo que estás fabricando. Ajá. Bueno, en este espacio podemos ver que hay un material acústico que son paneles acústicos forrados en tela. Como relleno traen varias capas de materiales de diferentes densidades, que son ligeros. Uno de ellos es espuma acústica y el otro son unas fibras, un ecose. Ya les platicaré después a más detalle sobre eso. Entonces, podemos ver, por ejemplo, que los paneles que tenemos aquí en el techo, por este lado, presentan una inclinación, los que están justo arriba de los monitores, son de un grosor, en este caso de 15 centímetros, estos que tenemos aquí arriba, estos tres, y los tenemos a una separación del techo para que se coman las frecuencias graves. Claro. ¿Okay? Para que sirvan no solamente como un material absorbente de los medios y los graves, sino también que sea un bass drum. ¿Okay? Por supuesto. Esta es esta parte de aquí. En la siguiente sección tenemos difusores justo arriba de donde nos sentamos para revisar nuestras mezclas, para que los oídos no se tengan que recalibrar cuando escuchan el sonido, sino que sigamos manteniendo cierta reflexión controlada en esta zona. ¿Okay? Por eso tenemos difusión aquí arriba. Y luego detrás tenemos otro panel más. Este panel sí es de 16 centímetros. Y este también es un bass trap, como los que tenemos aquí al frente. En las paredes, bueno, podemos ver que en las esquinas, como esta que tengo de este lado, son bass traps de 16 centímetros de grosor y los tenemos para matar las esquinas, lo que comentábamos a un principio, ¿no? Entonces, allá atrás lo que hay pues, es un hueco, es un hoyo, pero la tabla trasera de nuestros paneles es una tapa resonadora, lo que hace un dampening y así las frecuencias graves las absorbe. Claro. ¿Okay? O sea, quita las resonancias del cuarto. Esto que tenemos aquí al lado también es un bass trap, son 16 centímetros de grosor. Este ya es un panel más delgado, son 8 centímetros. Y acá atrás tenemos unos bass traps que son estos verdes, claro. Verde olivo. Y tenemos difusión para dar la sensación de que nuestro cuarto es más largo de lo que realmente es, ¿no? Ajá. Básicamente es lo que tenemos en este espacio. Padrísimo. Y claro, tú fabricas todo esto, ¿no? Sí. Padrísimo. Y como ven, muy bonito. Además, se ve estéticamente, se ve muy bien. Y como vimos, bastante grueso. Sacrificamos espacio por un mejor sonido. 100% lo vale, ¿no? Claro, si nos estamos dedicando a esto, pues ya hablamos suficiente de lo importante que es la acústica en un espacio, ¿no? Entonces, súper. Qué padre, ¿no? Me encanta tu espacio. Y, en las esquinas se les puede poner algún tratamiento, digamos que ahora sí en esquinas donde se encuentra la pared trasera, delantera, del lado de las laterales y el techo. Sí, por ejemplo, en esa esquina que no tenemos nada,
vamos a colocar un cubo, que es un bass trap, es un cubo conector, y después vamos a colocar en las partes laterales, hacia allá y hacia acá, unos bass traps que son de 60 centímetros y de 30 centímetros de grosor. Súper, ¿no? Entonces, tú también podrías ir a algún espacio, claro, empezar a ver dónde vamos a poner, o sea, más o menos cuál es tu proceso como diseñador acústico. Llegas a un espacio, lo analizas, o llegas con micrófonos ya para empezar a analizar ahora sí como las frecuencias, más o menos cuál es tu proceso cuando llegas a un espacio. Todo depende de qué se necesita, qué es lo que el cliente requiere en ese lugar y de su presupuesto, porque hacer un estudio acústico tiene un costo y mucha gente nos dice, Octavio, es que prefiero mejor comprarte materiales que pagar la parte del estudio acústico, ¿no? Bueno, pero supongamos que dicen, Octavio, es este el espacio que hay y quiero que quede lo mejor posible. Lo primero que llegamos a hacer es medir el lugar, sacamos medidas, sacamos fotos del lugar y nos llevamos un micrófono para medición y lanzamos sonido en un espectro que es 20-20. Nuestro micrófono capta, graba todo eso y después analizamos cuáles son los puntos en donde tenemos problemática. Aunque déjenme decirles que mucho de eso que podemos conseguir de medición lo podemos lograr también con las medidas. O sea, porque la física es la misma, ¿no? Y las matemáticas, 2 más 2 siempre van a ser 4. Claro, sí, 100%. Oye, y ahora, ¿sabes qué? Me he estado topando en internet de nueva tecnología. No sé si tú sepas un poco de esto, que creo que le llaman SonarWorks o algo así, que son un programa donde tú metes tus medidas y en pocas palabras se ecualizan tus bocinas, claro, para que suenen de tal manera que te pueda ayudar a que suene un poquito mejor. Eso, ¿tú qué opinas de estos programas? Es un buen sistema si no tenemos manera de meter un tratamiento acústico en el lugar. ¿Cómo es que funcionan estos software? Estos equipos lo que hacen es en las frecuencias en donde tenemos resonancias se van a hacer cancelaciones en un ecualizador para que precisamente esas frecuencias no nos reboten en el cuarto, pero al final le estás quitando, o sea, ya tu sonido no es natural, no sé si me explico. Claro, si nos ayuda, sí nos ayuda. ¿Es lo más recomendable? No. Lo más recomendable es primero el tratamiento acústico y ya después reforzar un poquito con estos software. Claro, porque hasta el final de cuentas estamos colorando nuestras bocinas, estamos usando un proceso sustractivo y estamos quitando frecuencias, no es lo mejor, ¿no? Y también, no sé si sepas he visto hace poquito, vi un estudio que tenía bass traps activos. Sí, correcto. Se conectan a la luz, los prendes y hacen magia. En pocas palabras, ¿sabes cómo funciona más o menos esta tecnología? Funcionan como los audífonos de noise cancelling. Es una tecnología. Es un proceso similar. parecido. Órale. Entonces esto es lo último que yo he visto en acústica y órale, esto ya es otro nivel y me supongo que debe ser muy costoso también. Muy costoso. Sí. Entonces, súper. Ya nada más para cerrar, quería comentar un poco sobre, pues claro que tú estás disponible trabajando aquí en Querétaro, ¿cómo podemos contactarte? Cualquier persona que quiera pues, trabajar contigo o comprar ya de emergencia, les urge tratamiento acústico, ¿cómo podemos contactarte? Sí, con mucho gusto. Tenemos un teléfono celular que funciona prácticamente desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche todos los días, incluidos los sábados y los domingos. Y tenemos un correo que les vamos a poner aquí en pantalla. La pantallita. Y esto para que nos puedan buscar y nos puedan contactar, que nos manden por favor todas sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes y les apoyamos en todo lo posible. Pues como vemos, no hay que preocuparnos, no tenemos que ir a Estados Unidos a comprar ningún tratamiento acústico, nada, todo lo podemos encontrar aquí en la ciudad de Querétaro. Gracias a Octavio Hernández, muchísimas gracias por esto, creo que nos va a funcionar muchísimo de todo. Y pues con esto concluimos la clase de hoy, ojalá les haya funcionado o bueno, sea de utilidad esta entrevista y lo que vimos un poco antes. Y bueno, nos vemos a la próxima.